determinar pues heterocigosis pues, en ejemplos de hasta 4 alelos, pues me surge duda que cuándo se va, que, o sea, los criterios que usábamos, por ejemplo, 60-80%, que nos decían de que teníamos que considerar qué porcentaje de alelos eran, pero ahora, pues, por ejemplo, cuando tenemos 4 alelos, no nos van a salir usualmente alelos pues, de tan grandes, pues, en proporciones tan grandes que rebasen a 80, por ejemplo. Ajá. Entonces, mi pregunta es, pues, ¿cómo resolver esos? Lo hice como intuitivamente lo pensé, pero pues quisiera clarificar. Pues simplemente siguiendo la definición. ¿Cuál es la definición? Para determinar si un loci es polimórfico, ¿cuál es la definición que quedamos? En realidad no me acuerdo, profesor. Ah, bueno, es que esa se la repetí 3 veces, chicos. ¿Alguien la notó? Sí, que la frecuencia del alelo más frecuente sea Ajá. menor al criterio que nosotros determinemos. ¿Listo? Sí, Quiere ya decir mucho. que yo puedo tener hasta 10 alelos si quieren en una población, pero si ninguno de esos alelos rebasa el 80%, entonces es polimórfico, o el 90% o el criterio que ustedes impongan para definir cuándo van a hablar de un loci polimórfico. ¿De acuerdo? Si yo Sí, tengo 10 alelos y todos se distribuyen al 1 o al 10%, pues obviamente es polimórfico. ¿Sale? La única condición que pusimos para que no fuera polimórfico es que sobrepasara el criterio que nosotros impusimos, el criterio de frecuencia. ¿Sale? sí, Esa sería profesor. la solución. ¿Sí les queda claro a todos? Sí, yo tengo una duda porque nada más lo hice para 90% porque en la instrucción de la tarea decía para el criterio de 90%, pero en Ajá. el documento decía otros criterios y esos ya no los tomé en la tarea, pero Está bien. Sí, sí. con que lo hicieran para al menos un criterio y lo hicieran siguiendo la regla, pues, está bien, no hay problema. Y, algo que me pasó también es que no me había dado cuenta que eran 4 hasta el último ejemplo. Entonces, eh, supongo que no afecta nada porque en los primeros 2 casos era 0, ¿no? Las proporciones para alguno de los alelos era 0. Ajá. Entonces, supongo que no afecta, ¿no? Pues vamos a ver, en la tarea ahora que la revise les digo, ¿vale? Ahí de todas maneras les voy a poner retroalimentación, pero es Ok. importante, a lo mejor en este caso no afecta, ¿no? Pero en otros pues sí habrá que tener cuidado en ese tipo de detalles, ¿sale? Ujú. Vale. Y, Ajá. y una última cosa es un comentario que le puse en la primera tarea, pero que para revisarlo ahorita en clase, era Ajá. sobre cómo redondear cuando te quedaban las proporciones de 99, o sea, de 0.99 o 999 o 9999. ¿En qué ejemplos? En cualquiera de los ejemplos sobre frecuencias. Bueno, ahorita como no estamos trabajando apenas hoy, vamos a empezar con Hardy-Weinberg. No es cierto, todavía nos quedamos en variación, ¿verdad? En medidas de variación. Sí. Ok. Bueno, en este caso ahorita no hay problema. Yo los manejaría todavía con decimales, ¿sale? Más adelante, cuando veamos Hardy-Weinberg, sí tendremos que utilizar criterios de redondeo que ustedes establecerán. Y ya les diré, ¿no? Principalmente están dos, ¿no? El de punto 5 para arriba sube y de punto 5 para abajo se queda en el de abajo, ¿no? Y el otro es el criterio de no pasarse de 1, ¿no? Recordemos que todo lo que hacemos ahora va a ser igualando a una proporción. Entonces, cuando igualas tu
población a 1, todo lo que vas a ver en frecuencias va a ser en proporción de ese 1, del total, ¿sale? Entonces, Ok, otro de los criterios es que a veces te sobra una décima para un genotipo o 2 décimas para un genotipo, y esas se las sumas a otro genotipo que le sobran más décimas, ¿no? De forma tal que no cuentes medios individuos o 0.2 individuo, porque eso no es posible, en la realidad no ocurre así, ¿no? Es una medida discreta. Y entonces sumas esas decimales y tú decides a qué frecuencia se las otorgas, ¿sale? Pero vamos a ver eso y la conveniencia y también la inconveniencia que tiene hacer ese tipo de cosas, ¿no? ¿De acuerdo? sí, de Pero acuerdo, por lo gracias. pronto, ajá, para esto ahorita no hay que preocuparnos. Nos preocupamos conforme entremos al otro tema, que entonces yo creo que sí será, espero que podamos esta, si no, pues será la próxima clase. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguien más? Entonces, a ver, Santiago, ¿quedó claro lo de la frecuencia de los alelos polimórficos o de los loci polimórficos? Sí, quedó claro que es polimórfico si el alelo más frecuente es menor al criterio dado. Siempre, siempre, aunque tengas 20, 30, 50, si el más frecuente no sobrepasa tu criterio, ya es automáticamente un loci polimórfico. ¿Sale? Sí, Ok, bien. Eh, entonces nos quedamos en medidas de variación, ¿verdad? Me quedó una duda revisando mis apuntes sobre cuáles son las implicaciones biológicas de que sea polimórfico. O sea, en el sentido de, ¿siempre hay una repercusión fenotípica o a veces puede ser nada más genética? O sea, que genotípica. Pues ambas, ¿no? Este, dependiendo qué tipo de alelo o qué loci estás revisando. ¿Sí me explico? O sea, habrá algunos, si tú estás analizando una región codificante, probablemente tenga una repercusión fenotípica. A lo mejor no visible, ¿no? Es decir, no una característica física visible, pero sí una característica comportamental o fisiológica. Recordemos que hay cambios, o sí, hay cambios que sí pueden ser, ¿cómo explicarlo? Que pueden tener mayor implicación biológica en las proteínas. ¿Sí se acuerdan de las estructuras de la proteína? O más o menos. Las secundarias y terciaria. Ajá, esas, justamente estas. Y se acuerdan de los sitios activos. Sí. Entonces, cuando tenemos un sitio activo que sufre cambio, va a depender qué tan grave sea este cambio, ¿no? Si el cambio provoca que la proteína no sea igualmente efectiva o sea menos efectiva, está afectando directamente la adecuación, ¿no? Porque la selección natural la está detectando y su funcionamiento no va a ser el óptimo, no va a ser algo ventajoso para el organismo, al contrario, le va a restar, ¿sale? Si la proteína sufre cambios en el sitio activo, pero estos cambios son sinónimos, el sitio activo va a quedar intacto. Entonces tú vas a poder observar variación sin que esto implique biológicamente nada más que la pura variación que está presente ahí. Y por el contrario, si tienes variación que se refleja en un sitio activo que la hace más efectiva, entonces estás viendo una variación ventajosa, ¿sale? Pero va a depender mucho del tipo de cambio que estés viendo, del tipo de variación que estés viendo por una parte, y por otro lado, la zona en donde está ocurriendo el cambio. Muchas veces nosotros trabajamos con sitios a veces hasta neutrales, ¿no? Que no tienen codificación o no se conoce hasta el momento una codificación para esas zonas, pero las utilizamos porque sabemos más o menos de qué naturaleza es la variación que presentan esas zonas y podemos trabajarlo
de manera, por ejemplo, codominante, ¿no? Son secuencias pues, que están repartidas en todo el genoma y que pues, se utilizan más que nada para ver la variación entre poblaciones, ¿no? Son secuencias que están pues más o menos repartidas en el genoma. Sabemos que se encuentran particularmente en algunas regiones, pero tienen una característica muy curiosa y chistosa a la vez. Son repeticiones tándem, ¿sale? Que pueden variar en tamaño. ¿Sale? ¿A qué me refiero con repeticiones tándem? Las puedes leer igual al derecho y al revés, ¿sale? Entonces puedes de repente encontrar repeticiones TA, 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 ¿no? Y estos microsatélites, estas zonas del genoma, no parecen tener una codificación útil, ¿sale? No nos parece que no sirve de nada, hasta el momento es lo que creemos y así lo manejamos. Pueden o no pueden estar bajo selección, ¿sale? Pero no es que la región en sí esté bajo selección, es porque asumimos que está ligada a otra región del genoma que sí está bajo selección. Y entonces cuando pasa la selección natural sobre esa parte, cuando revisa esa parte del genoma, jala a la adaptación y se lleva consigo al microsatélite que al parecer es relativamente neutral. Otra de las características que tiene es que es heredable, pero que también tiene una alta tasa de mutación. Entonces tú vas a tener muchos microsatélites muy parecidos a tus padres, mayor porcentaje tal vez a uno que a otro, pero también vas a tener algunos microsatélites exclusivos o algunos alelos exclusivos tuyos, ¿no? Que no vas a encontrar en otro individuo. Si sacáramos todos los microsatélites de cada uno de los individuos, es probable que la combinación fuera única. Eso todavía, hasta donde yo he revisado, nadie lo ha hecho, pero puede ser, ¿no? Lo importante es que estos microsatélites sirven tanto para genética de poblaciones como para usos un poquito más administrativos, digámoslo así, ¿no? Hasta la fecha en México, los microsatélites, bueno, y creo que en gran parte de Latinoamérica y el mundo, los microsatélites siguen siendo la forma en la que se identifican a las víctimas cuando no tenemos una identificación por parte de sus familiares. Esa es la manera en la que nosotros podemos identificarlos, ¿no? Es útil en el ámbito forense. Por otro lado, cuando hay demandas de paternidad, por ejemplo, los microsatélites son los marcadores que se utilizan para determinar si se trata del hijo a quien se lo están reclamando, ¿no? Y esto se basa también en un porcentaje. Si tú compartes cierto porcentaje de esos alelos con una persona, entonces la probabilidad de que seas hijo de esa persona aumenta, ¿no? Y esas regiones justamente no son codificantes. ¿Sale? Biológicamente no tienen otro sentido más que el de la herencia. ¿De acuerdo? Es como una huella dactilar para cada uno de nosotros. ¿Sí quedó claro? ¿Sí respondí más o menos tu pregunta? Sí, gracias. O ya los dormí con mis historias. No, no, sí, tiene mucho sentido. Ok, bueno. De todas formas, eso también se va a ir aclarando conforme vayamos viendo las fuerzas evolutivas y y más al final, que ya le vamos a dar más aplicaciones de la genética de poblaciones en otro sentido, ¿no? En genética de la conservación también todavía utilizamos los microsatélites porque es más rápido, ¿no? Pero estos microsatélites ya están empezando a ser sustituidos por los SNPs. También ya les había platicado lo que es un SNP, ¿no? Ya lo habíamos mencionado en clase, ¿no? Chicas, Sí, chicos, creo que en ¿sí? la primera clase. Ok, bueno. Si tienen dudas de los marcadores moleculares, podemos, bueno, de hecho les voy a dejar una lectura hoy, para eso mejor. ¿Sale? Es chiquita y es en español.
¿vale? Y está muy bien explicada, creo yo. Y les va a servir para aclarar este tipo de dudas. Y también si tienen más dudas, pues ya las platicamos aquí, ¿vale? Entonces, eh, vamos a comenzar el día de hoy retomando lo que dejamos, ¿no? Si no me equivoco, nos quedamos en esto, ¿no? Esto fue lo que... ¿Ya sí ven mi presentación? Sí. Sí. Ok. Vimos los loci polimórficos y empezamos a hablar de la heterocigosis, ¿no? Sí. Ok. Hablamos de estos ejemplos, ya se los había dado. La heterocigosidad observada, hablamos del ejemplo de cuando comparamos heterocigosis con diferentes marcadores que a veces no tiene sentido, ¿no? Porque, por ejemplo, si comparamos isoenzimas, que es más bien fenotípico, ya vemos mayor variación que cuando comparamos otros marcadores que son basados en ADN, y entonces no sabemos quién tiene la razón o por qué, ¿no? Tal vez estos marcadores que vemos aquí, como las isoenzimas, tienen mayor variación neutral, ¿no? Esto que les comentaba. No les pasa nada si van acumulando mutaciones porque sus sitios activos siguen bien, siguen siendo favorables, y entonces la selección natural no los detecta, o si los detecta los está favoreciendo. Mientras que el resto de la variación que nosotros observamos como heterocigosis está enfocada en regiones azarosas meramente, ¿sale? Entonces, dijimos que cuando comparemos estas cosas, o sea, sí se vale, pero se vale más si lo comparamos cuando hablamos de los mismos marcadores, ¿sale? Las mismas regiones. Hablamos de la heterocigosis observada, la heterocigosis esperada. Les mencionaba también que no se preocupen tanto ahorita, la fórmula son sencillas, pero de todas formas las vamos a retomar, ¿sale? Les mencionaba, por ejemplo, que en la fórmula de la heterocigosis esperada, esta parte del 2n menos, sobre 2n menos 1 es utilizada más bien como un factor de corrección, que a mí en lo particular no me gusta, aunque tiene sentido matemático y de alguna manera estadístico, porque es sensible al tamaño de muestra. Y nosotros también sabemos que entre más grande es nuestra muestra, más certero va a ser nuestro resultado. Sin embargo, por la misma razón de que es sensible al tamaño de muestra, creo que puede sesgar más de lo que ya viene tal vez sesgado tu dato, ¿no? Ya hicimos los ejercicios estos, ¿no? De variación con los bichos bola. Dejamos una tarea con esto, ¿no? Muy bien. Y bueno, aquí podremos ver el primer ejemplo de heterocigosis entonces. Una vez que nosotros ya hicimos los ejercicios de los bichos bola anteriormente, en donde solamente contábamos, yo les había comentado que esos eran los primeros ejercicios que íbamos a ver para genética de poblaciones. De esa manera nosotros empezamos a hacer genética de poblaciones, tal vez un poco en la forma en la que empezó Mendel, ¿sale? Pero esa es la base. Y una vez resuelto eso, ya podemos nosotros comenzar a hacer pequeñas inferencias si ustedes quieren. Estos ejemplos ya los resolvieron, uno lo resolvimos aquí y me parece que el otro venía en clase, en tarea, ¿sale? Los dejamos en Classroom. Entonces, para ejemplificar de manera más clara lo que es la heterocigosis, resolvemos este problemita, ¿sale? Tenemos una frecuencia de ¿cuántos alelos A mayúscula en total en la población? ¿Cuántos hay, chicas, chicos? En la población 1. 9 de 20. 9 de 20, justamente lo que tenemos aquí. Y entonces sacamos la división, 9 de 20 nos da 0.45. Como esto es en proporción, entonces ya es más fácil que obtengamos la frecuencia de Q o del alelo A minúscula, ¿sale? Y dijimos que era el total, o sea, 1 menos
la frecuencia de P, que es la que ya obtuvimos, o la frecuencia de A mayúscula. Y esto nos da 0.55. Si ustedes hacen la suma de esto, pues tiene que dar forzosamente 1. ¿De acuerdo? Pero además dijimos que para obtener la heterocigosis, lo que podemos hacer también es tomar el 1, es decir, el total, sumar los homózigos, ¿sale? Y restárselos a 1. Ese sería como algo muy sencillo. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Si Sí. tomamos todos los homózigos, es decir, este de aquí, 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 ¿cuáles nos van a quedar? Pues solamente los heterózigos, ¿no? Si le quitamos todos esos. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Sí, que Vale. Entonces, esa va a ser en realidad la heterocigosis. Lo que obtengamos de resultado aquí va a ser la heterocigosis. ¿Cuánto es el resultado de esto? A ver, háganlo. Cero punto 495. 0.495. ¿Qué significa eso? Es que un poco menos de la mitad de la población es heteróziga. Poco más o menos de la población. Menos. Poco menos de la población es heteróziga. ¿Sale? Muy bien. Eso es todo lo que dice. Que un poquito más de los individuos en la población son heterózigos. ¿Tiene alguna implicación biológica para ustedes? ¿Creen que es mucha variación o que es poca variación? Pues yo creo que es una variación moderada, ¿no? O sea, no hay, no parece, al menos en este momento, no parece que haya una tendencia hacia, bueno, no hay una ventaja del heterózigo, pero tampoco hay una clara desventaja, ¿no? Ajá. Podemos interpretarlo tal vez de esa manera, ¿no? Que no hay muchos, pero tampoco hay tan poquitos, ¿no? Está como más o menos a la mitad. Conforme vayamos también avanzando en el curso, ustedes se darán cuenta o podrán discernir de manera más fácil si ese punto 400 y cachito es mucha o es poca variación. Para eso nos tenemos que adentrar en el principio de Harry Weinberg y empezar a hacer ejercicios, ¿no? Y empezar a leer también pues, lo que reportan en la naturaleza, ¿no? De algunos organismos. Bien, tenemos otra vez la fórmula, el mismo ejemplo, bueno, un ejemplo distinto para la subpoblación que tenemos abajo, ¿no? Aquí yo estoy utilizando otra expresión, ¿sale? Aquí voy a obtener la frecuencia del alelo P, es decir, el alelo A mayúscula, a partir de los genotipos, ¿sale? Vamos a considerar que estamos hablando de la D como el genotipo homózigo para A mayúscula, la H para los heterózigos, ¿sale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a contar el total de organismos homózigos. ¿Cuántos tenemos para A mayúscula en esta población, en la subpoblación de abajo? 3. 3, ¿sale? ¿De cuántos? 10. De 10 individuos. Pero además yo sé que los individuos heterózigos portan la mitad de su genotipo con un alelo A mayúscula, ¿sale? Los organismos heterózigos. Entonces, tengo que tomar a la mitad de los organismos heterózigos para saber quién más tiene el alelo A mayúscula. Y entonces, ¿cuántos son? Es la mitad de cuántos organismos heterózigos hay en la población. 2. 2 organismos heterózigos, ¿no? Aquí los tenemos. Entonces, la mitad de estos tienen
una A mayúscula, ¿cierto o no? En su genotipo. Sí. ¿Sale? Entonces, la frecuencia de esto va a dar como resultado 0.4. ¿Sale? Por cualquiera de las dos formas que lo quieran ustedes hacer, les tiene que resultar lo mismo. ¿Sale? Y entonces ya sabemos que si tenemos una frecuencia de 0.4 para el alelo A mayúscula, entonces le puedo restar esto a un total de 1. Y la frecuencia para la A minúscula, o sea Q, va a ser de 0.6. ¿Sí o no? Sale. ¿Cuánta heterocigosis obtendríamos a partir de estas frecuencias? ¿Pueden resolver esta, por favor? 0.48. Entonces, ¿cómo está la heterocigosis para la subpoblación 2? ¿Cómo la ven? Muy similar Muy a similar, la... ¿no? Ajá. ¿A cuál? A la 1. Y sí, ¿no? Se ven los números más o menos iguales, ¿no? Esto es en sí lo que va a ser la genética de poblaciones. Nosotros lo que estamos analizando es cómo se distribuye la variación en nuestra población. En este caso, en el caso de arriba, por ejemplo, sabemos que tenemos 0.45 y 0.55, o es decir, una frecuencia de 0.45 y 0.55 para los alelos, pero distribuidos en 3 genotipos distintos, ¿sale? Que varían en cuanto al número de individuos que los portan. Tenemos 1, 2, solo 3 individuos heterócigos en la subpoblación 1. En la subpoblación 2, cambia un poquito la distribución de la variación y solamente tenemos 2 organismos heterócigos, ¿sale? Pero el índice, el numerito, no difiere mucho uno de otro. ¿Por qué? A ver, chicas, chicos. ¿Por qué qué? ¿Por qué no difiere de la subpoblación 1 a la subpoblación 2? Ajá, ¿por qué la diferencia es tan mínima? Que es 0.48 y 0.495. Ajá. Porque siguen siendo parte de una misma población, quizá. Ah, No hay tanta diferencia entre estas dos poblaciones, ¿no? no hay tanta diferencia, eso está claro, ¿no? No hay tanta diferencia entre estas dos poblaciones. Pero sí vemos que hay algunas diferencias en cuanto al número de heterócigos, ¿no? Tenemos un heterócigo más en la subpoblación 1 que en la subpoblación 2, ¿no? Quiere decir que tenemos más homócigos en la subpoblación 2, ¿sale? Pero la variación en sí no es muy distinta, ¿de acuerdo? Es casi la misma, ¿sale? ¿Sí queda claro? ¿O no? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Por qué yo no creo, yo en lo particular, por qué yo no creo que la heterocigosis sea la medida universal de la diversidad genética? Porque si nosotros dividiéramos, ajá, a todos los individuos nada más en homócigos, en ambos casos, de todas formas tendríamos la misma variación. Si se dan cuenta, a lo mejor representada en la heterocigosis de manera diferente. ¿Qué pasaría si todos los individuos de la subpoblación 1 fueran homózigos? La mitad para A mayúscula y la mitad para A minúscula. Y los de la subpoblación 2 todos fueran heterócigos. ¿Ustedes creen que cambiaría la heterocigosis? Por supuesto, pero ¿cambiaría la variación en sí? ¿La diversidad que hay? No, sería el mismo número de alelos, ¿no? Sería exactamente el mismo número de alelos.
pero la medida de la heterocigosis sí sería completamente opuesta, ¿no? En una tendríamos cero heterocigosis. En donde tuviéramos puros homócigos, no tendríamos ningún heterócigo. ¿Sí queda claro? Y eso no quiere decir que no tenga variación. Simplemente tengo la variación distribuida de manera distinta. ¿Sí queda claro? Sí, y además van a cambiar radicalmente en la siguiente generación, ¿no? Esperaríamos que cambiaran en la siguiente generación radicalmente, dependiendo si hay o no hay una fuerza evolutiva actuando sobre ella. Salud. ¿Sale? ¿Sí queda claro? A ver, chicas y chicos. Quiero que todos me contesten si sí o si no. Sí, Sí, está bien. Sí, Bueno. queda claro. Ok. Seguimos entonces. Bueno. La fórmula que ven abajo sería la heterocigosis promedio, considerando todos los individuos de las dos subpoblaciones. De esta manera, con esta fórmula que tenemos abajo, obtenemos la heterocigosis promedio o la heterocigosis de toda la población. ¿Sale? El 2, el segundo 2, el que es pues la sustitución de la N, ¿por qué es? Porque son dos subpoblaciones. Ajá. Ah, ok. Tenemos dos subpoblaciones. ¿Sale? Dos muestras. Por eso les Ah, digo ok. que aquí puede ser sensible al tamaño de la muestra. O sea, entonces, este número, la N, quiere decir es el número de muestras que tomamos. Ajá, exactamente. Ok. ¿Vale? ¿Todo bien? El número de poblaciones o subpoblaciones, ¿no? De subpoblaciones o muestras. Puedes tomar una muestra aquí, otra muestra acá, dependiendo cómo tú lo manejes. ¿Sale? Sí, muestra en el sentido de como localidades, ¿no? O sí, subpoblaciones. ¿Sale? Sí, porque de manera estricta sería una muestra a cada individuo, ¿no? Sí, justo es lo que pensé. Ajá, sí, número o conjunto de muestras, ¿no? Como las quieras dividir tú. Hay quien lo divide por, bueno, he visto algunos trabajos en donde lo hacen por sexos, por ejemplo. Entonces ya una N es un sexo y la otra N es el otro sexo. ¿Sale? Entonces, Sí, bien, hasta aquí bien. sí, Sí. bien, gracias. Vale. Les había comentado que hay una heterocigosis estimada para haplotipos, que no es otra cosa más que la diversidad haplotípica, ¿no? Y que a pesar de que se ve como la misma fórmula que para la heterocigosis, bueno, y de hecho es la misma fórmula para la heterocigosis, al final el resultado es casi el mismo que si tú divides el número de haplotipos en tu población y el número de individuos en esta población. ¿Sale? Si quieres obtener una medida de diversidad haplotípica para todas las poblaciones, aplicas simplemente esta misma fórmula y ya tienes también una medida de heterocigosis estimada para toda la población, ¿sale? Bien. Y si quieres hacer otra heterocigosis promedio, pero ahora considerando distintos loci, entonces utilizas esta otra fórmula, ¿sale? La que está abajo, ¿de acuerdo? Que es lo mismo, ¿sale? ¿Sí queda claro? sí, profe. Bueno, es que luego pienso que se duermen. Vimos esta pequeña gráfica en donde otra vez hablamos de lo mismo, ¿no? Se está tratando de relacionar de alguna manera los polimorfismos con la heterocigosidad. Hablamos que no podemos muchas veces hacer una comparación tan general porque, por ejemplo, cuando agrupamos 46 mamíferos, el número o el índice de polimorfismos baja bastante, ¿no? Y la heterocigosidad, por supuesto que también. Pero cuando sacas de estos mamíferos, por ejemplo, a los humanos, aumentamos tanto en el número de polimorfismos como en la cantidad de heterocigosis que presentan nuestras poblaciones. Lo mismo
mismo cuando hacemos con los vertebrados y los invertebrados, ¿no? Si tú agrupas a todos los organismos de cada grupo y obtienes sus índices, pues baja, tiende a bajar, ¿no? Cuando ya ves las particularidades para cada especie, entonces puede ser que haya algunas especies que tengan un mayor polimorfismos y por tanto mayor heterocigosidad. También vimos este ejemplo, que difieren las zonas del genoma en cuanto a su heterocigosidad y dijimos que podría ser incluso también por selección natural, ¿no? Entre menos selección haya en, en los loci, probablemente estos puedan tener una mayor diversidad genética, ¿sale? Mencionamos estas medidas también, la riqueza alílica como otra medida de diversidad, que nos dice otra cosa, ¿no? Número efectivo de alelos. Vimos la diversidad haplotípica, que es lo que les había comentado, al final es la misma fórmula que heterocigosis, y después ya empezamos a hablar de, o ya empezaríamos a hablar acerca de proporción de sitios segregantes o nucleótidos. Vamos a poder también nosotros revisar la diversidad genética, pero en términos de nucleótidos. En esto, obviamente, lo que tenemos que hacer es considerar secuencias. Acá estábamos considerando genotipos, todo esto eran genotipos, ¿no? Acá vamos a considerar secuencias. Normalmente, como nada más, si se fijan, estamos viendo una secuencia para un bicho, que a lo mejor es diploide, pues entonces lo vamos a tener que considerar como un haplotipo. ¿De acuerdo? Si pudiéramos ver las dos cadenas que nos están heredando vía materna y vía paterna, entonces podríamos decir si este individuo, el bicho 1, es homózigo o es heterózigo. Pero mientras solo vemos una sola cadena del gen o de los locus que ustedes quieran analizar, solamente podemos hablar de haplotipos. ¿Sí queda claro? Sí. Ok. Para que nosotros comencemos a hacer comparaciones nucleotídicas entre organismos, diversidades a ese nivel, tenemos a fuerzas que comparar regiones homólogas, ¿sale? Es decir, la misma región para todos los organismos. No se vale de ninguna manera que yo quiera comparar regiones distintas o tratar de obtener proporción de sitios nucleotídicos o de cualquier cosa. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que sabemos eso, podemos comenzar a trabajar. Esta fórmula que estamos viendo en pantalla es muy sencilla, ¿no? Nos está diciendo que hay un número de sitios segregantes o polimórficos. Es decir, que hay algunas zonas en las secuencias que estamos analizando en donde al menos uno de los individuos es distinto. ¿Sale? Cuando eso ocurra, cuando en algún sitio de mi secuencia haya un organismo que presenta una diferencia, quiere decir que ese organismo se está diferenciando o lo estamos segregando. Ese sitio segrega a este bicho porque lo hace diferente. Por eso se llaman sitios segregantes. ¿Sale? También lo van a encontrar con el símbolo teta, ¿no? Del símbolo griego. Cada sitio en donde al menos uno de los integrantes o de los individuos que estoy analizando muestre una diferencia, lo voy a considerar como un sitio segregante. ¿Sale? ¿Cómo obtendré entonces la proporción de sitios segregantes? Pues nada más dividiendo el número de sitios polimórficos o sitios segregantes entre el total de sitios analizados. ¿Cuántos sitios estoy analizando en pantalla? 15. 15. ¿Sale? ¿Cuántos de estos sitios, de estos 15 sitios, ustedes consideran que son polimórficos?
8, 8, ¿por qué? porque tienen al menos para uno de los Sitio Sí, 2, también. También. el 3 y el 4, No. no, el 5, Sí, 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 sí. del 6 al 8, no, y el 9, también. ¿cuál otro? 11, o sea, Hasta el 14, ok. Entonces, contamos 8 en total y lo dividimos entre ¿cuántos? 15. Entre 15. ¿Cuánto será el resultado de eso? Punto 53. Punto 533333, ¿no? O algo así. Yo lo dejé hasta ahí. Punto 533, ¿sale? ¿Nos dirá algo esto? ¿Será una medida de diversidad realmente importante? ¿Ustedes qué piensan o qué sienten? pues sí, ¿no? Porque nos está hablando de, bueno, puede ser un indicador de la tasa de sustitución, ¿no? Puede ser un indicador, ajá, de la tasa de sustitución, más o menos. Sí, pero de eso ah, nos puede dar una pista, ¿no? Pero para medir tasas de sustitución o de mutación, sí es como la academia es muy estricta, ¿no? Sí te pide que sean muchos individuos y muchas generaciones, Ah, no, ¿no? bueno, sí, Pero esto pues, nos puede ayudar un poco, ¿no? A entenderlo. Lo que sí sí, podemos hacer o sí podemos tener son modelos de sustitución, sí, ¿sale? este sería simplemente como parte de un análisis exploratorio, ¿no? O sea, te da una idea de, pues, más o menos dónde buscar justamente esos, o bueno, dónde aplicar esos modelos, ¿no? Ajá, te da una idea. Y ya si trabajas en otros niveles, como niveles adaptativos, que tal vez te pueda decir algo más, ¿no? De cualquier forma, es importante esta medida todavía hasta la fecha porque puedes obtener información de manera indirecta. Es decir, utilizar otras fórmulas, utilizar otras herramientas con la ayuda de esta, o de esta cantidad o de este índice, para saber otras cuestiones referentes a las fuerzas evolutivas y particularmente a la selección. ¿Sale? A ver si nos da tiempo de verlo también en evolución molecular. Y puede ser también un poco simple, pero creo que es importante también decir que es evidencia variación individual que decía Darwin, ¿no? Que pues, no es cosa menor. O sea, ya la tenemos como muy ubicada, que existe, pero pues es un recordatorio que está ahí, ¿no? Y que la variación individual es la que eventualmente genera la evolución. Ajá, exactamente. Justo estamos viendo dos fuerzas, o podemos analizar dos fuerzas evolutivas al menos ahí, ¿no? Mutación, como lo mencionó al principio su compañero, y ahorita como lo mencionas tú, selección, ¿no? Y por eso, ajá, por eso les menciono que en evolución molecular, ahora, en la actualidad, está más enfocada a tratar entre los organismos, entre los individuos, ¿no? Ya a este nivel, exactamente. ¿Sale? Imagínense analizar esto, pero el genómico es una labor pues, titánica, ¿no? Esto es un segmentito chiquito, ¿no? A mí todavía me tocó analizar genes de alrededor bueno, el más largo que me tocó tenía 2000 y cacho, 2300 pares de bases, un gen nuclear. Y cuando lo hicimos era, wow, ¿no? Me llevé meses haciendo eso, ¿no? Ahora esto pues, es ya súper fácil y más bien nos llevamos más tiempo analizando pues, genomas completos o regiones muy grandes, ¿no? Bien, esta es otra medida igual de diversidad nucleotídica,
acuérdense que la primera que vimos es la proporción de sitios segregantes, ¿no? Sitios segregantes. Esta va a ser la diversidad nucleotídica, ¿sale? Esta, a diferencia de la otra, lo que vamos a hacer es encontrar diferencias, pero entre pares de secuencias, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener un juego de secuencias, organismos que presentan las mismas secuencias para una región homóloga y organismos que difieren, ¿vale? Y esa información la tenemos que tomar en cuenta. La fórmula parece un poquito complicada, pero en realidad es muy sencilla, solo que sí es muy talachuda. Por ejemplo, tenemos en pantalla 10 organismos. Ustedes no los ven porque están agrupados. Acá lo vemos hasta el lado izquierdo. 5 organismos comparten la misma secuencia, la secuencia 1, es decir, esta forma. En esta región del genoma tenemos 5 individuos que tienen exactamente los mismos pares de bases en los mismos sitios, ¿sale? Tenemos para la secuencia 2, es decir, una forma alélica, 2 individuos, ¿sale? Que difieren de la primera en algunas partes. Por ejemplo, en el cuarto sitio, en vez de tener una timina, tienen una adenina, ¿no? Y si nos vamos revisando punto por punto, vemos las diferencias que, aunque son pocas, están bien marcadas, ¿no? Por ejemplo, una guanina en vez de una citosina. Seguimos revisando y listo. Con que haya un solo cambio, aunque sea una región muy larga, si encuentran un cambio, ya es un sitio segregante, ¿sale? Ya es un sitio polimórfico y ya se puede considerar tanto para la proporción de sitios segregantes como para la diversidad nucleotídica. A veces, y esto créanme nos ha pasado, también hemos revisado tipos, ¿no? Secuencias mitocondriales, a veces de cloroplasto, a veces nucleares, sobre todo en algunas plantas, en donde no hemos encontrado una sola variante, ¿no? Todas las secuencias son secuencias más o menos largas, no son tan pequeñitas, ¿no? Todas esas secuencias son iguales. Y entonces ya rogamos porque en 2000, 3000 pares de bases tengamos una diferencia o dos, ¿no? Eso ya para nosotros nos da luz y ya queremos ver qué pasó ahí, por qué hay tan pocas diferencias en una población, ¿sale? Bueno, en esos casos nos sirve este tipo de medidas, ¿no? Entonces, la diversidad nucleotídica lo que nos pide es la frecuencia de los alelos, perdón, la frecuencia de las secuencias y la proporción de diferencias entre estas secuencias, ¿sale? Entonces, se debe considerar la secuencia 1 con su proporción, la secuencia 2 con su proporción y la proporción de diferencias entre ellas. ¿Cuántas bases estamos viendo en esta secuencia? ¿Cuál es el número total de bases que estamos analizando en esta secuencia? Treinta. 30, ¿sale? Estamos viendo una secuencia con 30 pares de bases. Secuencia 1 y la secuencia 2. ¿Se refiere al número de sustituciones? Ajá, número de sustituciones o número de diferencias. Uno, ¿no? Dos. No, dos. ¿Dos de cuántos? De 30. 2 de 30. Ese 2 de 30 va a ser esta proporción de nucleótidos diferentes. Ese va a ser pi. La pi de proporción de nucleótidos diferentes entre I y J, es decir, entre una secuencia y otra. ¿Sí queda claro? Y entonces tenemos que ir sustituyendo
todos esos valores en nuestra fórmula original, en la que les estoy mostrando aquí. ¿Sale? A ver, vamos a tratar de resolverlo. ¿Creen que puedan? Lo que tienen que hacer es algo como esto. Yo les ayudo un poco y ustedes le siguen, ¿vale? ¿Sí, de acuerdo o no? Sí. De acuerdo. Bueno, es Sí, que se me duermen, chicos, se me duermen. Solo que se dejó de Sí, compartir la es que les pantalla. voy a compartir otra para que lo vayamos haciendo juntos, ¿sale? Ahí ven nuestro pizarrón virtual. Sí. Sí. Ok. Dijimos que la proporción, la secuencia 1, ¿cuántas secuencias en total son? Tenemos una n de 10 secuencias, ¿sale? 10 individuos. Perdón, más bien 10 individuos. ¿Sí? Y tenemos 4 secuencias. 4 secuencias distintas. De la primera secuencia, de la secuencia 1, tenemos un total de 5 individuos. ¿De cuántos? De 10, ¿sale? ¿Cuánto nos da eso? 0.5. 0.5, ¿ok? De la secuencia 2, dijimos que teníamos 2 individuos. ¿De cuántos? 10. De 10 otra vez, ¿sale? 0.2. Tenemos de la secuencia 3 un individuo. De 10, ¿sale? 3. Un individuo de 10. Y de la secuencia 4 tenemos otra vez 2 individuos de 10. ¿Vale? Entonces tenemos 0.2. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Sale. Y entonces, nuestra fórmula nos dice que debemos considerar la frecuencia de las secuencias y la ¿cuál? Ah, y la diferencia entre estas, ¿sale? 1 y la secuencia 2 encontraron 2 diferencias de un total de 30 sitios que analizamos. ¿Cuánto será esto? Es 0.0666666. El número de la bestia, ¿no? Ahí lo dejamos en 4 décimas, ¿sale? Para trabajar no tantas también. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Sí. Vale. Exacto. O le podemos poner un 7 aquí al final, para redondear, ¿no? ¿Sale? Entonces, ustedes tienen que sacar esta proporción de diferencias entre la secuencia 1 y ahora la secuencia 3. ¿Sale? La secuencia 1 contra la secuencia 4. La secuencia 2 contra la secuencia 3. La secuencia 2 contra la secuencia 4. Y la secuencia 3 contra la secuencia 4. ¿Habrá otra combinación posible?
ya con esas. Ya con esas, ¿no? Sale. Pues van a sacar estas secuencias también. Sale, perdón, estas proporciones. De acuerdo, ahorita que les ponga obviamente la pantalla. ¿Sale? ¿Sí o no? Sí. Entonces y entonces lo que vamos a hacer, de acuerdo a lo que dice la fórmula, van a multiplicar la proporción en la fórmula acá abajo, la proporción de la secuencia 1, ajá, por la proporción de la secuencia 2, ¿sale? Por la proporción de diferencias, 2 entre 30, o lo que es igual, punto 667. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Sí. Así. Una duda, no, Dime. está la sumatoria al principio, ¿no tendría que ser la sumatoria de PI con PJ? A eso voy. Ah, ok. Primero hacen eso y después esto lo van a sumar por la secuencia 1, la proporción de la secuencia 1, por la proporción de la secuencia 3, por la proporción de diferencias que haya entre la secuencia 1 y la secuencia 3. ¿Sí queda claro? Y luego ya lo vuelven a sumar y así sucesivamente por cada una de las combinaciones que tenemos en pantalla, que son las posibles. ¿Sí? Sí. ¿Sí, chica? ¿Quién preguntó eso? Sí. ¿Jessica? Ok. ¿De acuerdo? ¿Sí están de acuerdo entonces? ¿Sí quedó claro? Sí, Sí. Vale. Acuérdense que bueno, a mí me regañó durísimo y me exhibió bien gacho un matemático. Y me dijo la palabra suma. Me regañó feísimo ustedes. Pero sí, efectivamente está al principio, pero lo que nos está dando como significado a nosotros es la suma de las multiplicaciones, no nada más de P y J, sino también de la proporción entre estos dos. ¿Sale? ¿Sí? Sí. Vale, entonces aquí está. Entonces, a ver, resuélvanlo y me dicen, ¿vale?
Quedamos que eran 6 combinaciones. Va, gracias.
¿Listo, chicos? Sí. Sí, Ok. Entonces dicen que les dio 0.033333, ¿no? Ajá. ¿A todos? sí, ¿Sí? A ver los demás. A mí me dio 0.0932. A ver, ¿alguien más? Ok. Entonces, a ver, la mayoría anda entre el 0.03, ¿no? Y con algunas décimas de diferencia. Y solamente a Octavio Sí, te dio uno más alto, ¿no? Pasa muchas veces, muy seguido, que difieren ese tipo de cálculos por cómo hagamos las multiplicaciones y la suma, ¿no? Bueno, principalmente la multiplicación. Revísalo, revisa bien tu procedimiento y debe estar más entre el 0.03 el resultado. ¿Sale? sí, está bien, sí, sí. Vale. Bien, nuevamente les dirá algo esta medida por sí misma. Como les comentaba, difícil no es, ¿no? El problema es más bien que está lachudo, porque imagínense hacer esto más, perdón, entre las diferentes secuencias y después aplicábamos la fórmula, ¿no? Más o menos así, este es un resumen. Y a partir de aquí ya obteníamos el resultado que ustedes obtuvieron, ¿sale? Algunos autores también utilizan el factor de corrección para este tipo de índices, ¿no? Aquí la n tiene que ver más bien con el número de individuos y no con el número de muestras, ¿sale? Eh, pero es igual, entre mayor tengas tu tamaño muestral, ¿no? El número de individuos, más se diluye el cambio que pueda provocarte si se lo aplicas a tus cálculos, ¿no? Entonces, no hay que preocuparse mucho. Como les comentaba, yo casi realmente no utilizo este. Y hay que tener cuidado porque muchas veces cuando lo calculan por medio de los programas les preguntan si quieren o no utilizar sitios que no pudieron ustedes determinar de qué base se trataba, ¿no? Entonces, a ver si más adelante lo volvemos a revisar. Pero hay que fijarse siempre en los programas que sea esta la fórmula que están usando o cuál, ¿no? Y revisar bien cómo se está aplicando para que tengan una interpretación correcta de sus resultados, ¿sale? En sí es una medida más o menos útil porque nos está diciendo más o menos cómo difieren las secuencias, las diferentes secuencias o los diferentes haplotipos que nosotros estamos analizando, ¿sale? Entre más grande sea este índice, quiere decir que hay más diferencias a nivel nucleotídico entre las diferentes secuencias, ¿sale? Y acuérdense que cuando encontramos las diferencias a nivel nucleotídico, si es mayor a nivel nucleotídico, pero no lo encontramos a nivel fenotípico, estas diferencias, quiere decir que lo que estamos analizando es variación neutral. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Sí, Ok. Se trate o no de una región codificante. Bien. Aquí tenemos justamente la comparación de diversidad nucleotídica, la que ustedes acaban de calcular, entre diferentes tipos de organismos, nuevamente agrupados
reinos. Y es como raro, ¿no? No sabemos exactamente si hay una correlación directa entre la naturaleza de los organismos, debe haberla, ¿no? La naturaleza de cada una de las especies y la diversidad nucleotídica que presentan. ¿Por qué se presentaría más en unos individuos que en otros? Aún es más complicado saberlo. Pero, por ejemplo, entre los animales, la que presenta un mayor índice de diversidad nucleotídica es un parásito del intestino. Y entonces nos abre preguntas como, bueno, ¿por qué tiene tanta variación un parásito, ¿no? Si se supone que debería estar muy conservado para permitir la interacción tan específica con el hospedero, ¿no? Entonces debería tener regiones que la selección natural sí está limpiando constantemente, ¿no? Aquellas regiones del genoma en donde encuentre mutaciones que no son favorables, pues las va a eliminar, porque la interacción puede en algún momento ser frágil, ¿no? Entre un hospedero y su parásito. Si el hospedero desarrolla alguna defensa, el parásito tiene rápidamente que reaccionar y también generar una respuesta ante esa defensa, ¿no? Entonces, tal vez ahí está la respuesta a la pregunta, aún no lo sabemos bien, pero parece ser, ¿no? Que ahí está. Debe tener un acervo genético suficiente para que pueda reaccionar ante el posible cambio que presenten los hospederos. Y por ejemplo, en los humanos, miren nada más la diferencia, ¿no? Estamos muy, muy bajos en cuanto a la diversidad nucleotídica. ¿Sale? Las plantas yo esperaría que tuvieran mayor diversidad nucleotídica, pero están muy bajos. ¿Sale? Y tal vez también lo que tendríamos que cuestionar en este tipo de comparaciones nuevamente sea qué es lo que estamos comparando, ¿no? Si estamos comparando las mismas regiones del genoma, si estuviéramos comparando genoma total. Tal vez si comparáramos genoma total, la cosa se pondría un poquito más empatada entre las diferentes especies, ¿no? Pero si de repente tenemos regiones que son altamente variables, pues obviamente esto se dispararía. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Ninguna? Ok. Bien, seguimos entonces. ¿Hay otra variación más? ¿Otras medidas de variación más? Aquí nada más vamos a revisar un ejemplo de la más básica para que entendamos más o menos cómo funciona, pero quiero aclararles que hay varias, ¿sale? Se tienen muchas formas de medir la distancia genética entre los diferentes individuos y son muy útiles, ¿sale? Acuérdense que este tipo de reconstrucciones, aunque ya no se consideran reconstrucciones filogenéticas, sí surgieron para tratar de agrupar a las especies a través de relaciones, ¿sale? Para el caso de la genética de poblaciones, la evolución molecular y áreas afines, se rescataron algunos de estos métodos para tratar de hacer otro tipo de inferencias que nos puedan ayudar. Por ejemplo, yo puedo hacer una reconstrucción a través de las distancias genéticas de una población o de varias poblaciones y compararlo con la distancia geográfica, ¿no? Esperando que si dos poblaciones cercanas sean genéticamente también más cercanas respecto de poblaciones que se encuentren geográficamente más lejanas. Y tiene sentido, ¿no? Porque las poblaciones más cercanas van a tener mayor probabilidad de intercambio entre organismos para que fluya la información genética de una población a otra
que si hablamos de una población geográficamente más distante, en la que a los migrantes les cueste más trabajo llegar. ¿De acuerdo? ¿Sí queda clara la idea? Ok. Esa misma comparación la pueden hacer como ustedes quieran. Inclusive yo he visto trabajos en donde se hacen comparaciones entre la distancia genética de las especies y su morfología, a ver si hay una relación entre estas dos variables, ¿sale? O en alguna ocasión le ayudé a una chica que estaba trabajando con libélulas a hacer una reconstrucción más o menos en el mismo sentido, con una matriz de distancias, y ella quería ver si la distancia genética tenía relación con la hibridación de un grupo de libélulas, de un género, ¿sale? Entre las especies de ese género. Al final ya no me dijo qué le salió, nada más logramos hacer la reconstrucción, pero pues ya no me comentó bien qué onda, ¿no? Aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio para que entendamos cómo funcionan las distancias genéticas, ¿sale? ¿Tienen claro lo que son las distancias genéticas? ¿O tienen una idea de lo que son las distancias genéticas? ¿O no? Díganmelo con sinceridad y abiertamente. La verdad, yo no. Ok, tú no. Tampoco. Entonces vamos al pizarrón virtual para ver si se los puedo explicar de una forma un poco más sencilla. ¿Sale? ¿El Sí, pizarrón? ya. Ok. Las distancias genéticas no tienen que ver con una medida de que la unidad o la magnitud sea referente justamente a lo que les comentaba, geografía o una medida de tipo lineal, ¿no? No podemos medir distancia genética a través de centímetros o milímetros o ninguna de estas unidades. Es una idea un poquito abstracta. Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos una población, ¿no? Encerrada en este círculo, ¿sale? Vamos a tener un montón de variación, ¿no? ¿A qué nos referimos con variación? A todos aquellos loci que ustedes quieran hablar o que quieran analizar y sus diferentes alelos. Esa va a ser la variación, ¿sale? Ustedes van a tomar la información genética de diferentes organismos, ¿sale? Y así. Si se alcanzan a ver los puntitos ahora sí, ¿no? Y se va a distribuir así. Es algo así como un conjunto, ¿sale? ¿Se acuerdan cuando vieron en matemáticas los conjuntos, no? Veíamos un conjunto de datos. Va a ser lo mismo aquí. Ustedes van a ver un conjunto de datos de información genética, ¿sale? Esto va a ser una población y la van a encontrar distribuida en toda, de esta manera, ¿no? Vamos a tener los mismos loci analizados, pero con todos sus alelos, ¿sale? Y los alelos los vamos a ver representados en cada uno de los puntitos, ¿no? ¿Sale? Y luego vamos a tomar otra población que al ser de la misma especie, obviamente van a compartir información genética, ¿sale? Pero también va a diferir esta información genética. Alguna la vamos a compartir, ¿no? Va a caer aquí en esto mismo. Y parte de su distribución va a quedar afuera.
¿Sale? Y luego puedo tener una tercera población todavía más irregular, ¿no? Vamos a ponerla así. ¿Sale? Con su variación. Sabemos que es la misma especie, solo que estamos hablando de poblaciones distintas. ¿De acuerdo? Y esto lo podemos trabajar con, como les mencionaba yo, tanto variación fenotípica como con variación genética. ¿Cómo podemos comparar o cómo podemos decir si hay diferencias significativas entre estas tres poblaciones? ¿Cómo se les ocurre a ustedes? Si hay zonas que comparten, ¿cómo le harían? ¿Qué se les ocurre que pudieran hacer? A ver, alguien. Pues para eso sería la distancia genética entonces, ¿no? Para ver, pues supongo que para ciertas secuencias, cuáles comparten y cuáles son distintas, ¿no? O bueno, tienen sitios segregantes o algo por el estilo. Ok, pero si te das cuenta, la población gris no comparte nada con la población azul, a pesar de que son de la misma especie. ¿Cómo realizarían entonces la comparación? ¿Cómo se les ocurre? ¿O cómo se les ocurre a ustedes expresar esta distancia genética? Podríamos usar, por ejemplo, lo que acabamos de ver de con este de pi, la diversidad nucleotídica. Ajá, y luego, Bueno, no, eso solo nos dice las diferencias en total. ajá, exactamente, eso nada más te Entonces, diría las diferencias en total. entonces sería ver individualmente si comparar una con otra y ver qué tanto difieren sus nucleótidos. Pero eso te daría la diferencia entre secuencias, ¿no? Ajá. Yo quiero saberlo a nivel poblacional. ¿Cómo le haríamos? Vamos a tratar de pensarlo en términos, como les dije, de conjuntos, ¿sale? ¿Qué podríamos comparar? Estas tres distribuciones, ¿no? De datos, al final todos esos datos son números. Podríamos comparar, por ejemplo, la orilla, ¿no? La orilla de la distribución roja respecto de la orilla de la distribución gris. Pero si se sobreponen, pues ya no, es imposible. ¿Qué otro punto de partida puedo tomar entonces? ¿Qué es lo que hacemos normalmente en estadística? ¿Qué medidas tomamos para diferenciar distribuciones? Desviación. La desviación puede ser una a la otra. Las medias, las medianas, todas aquellas medidas de tendencia central, ¿sí o no?
En este caso no podríamos porque no tenemos una distribución normal, ¿no? Pero sí podríamos tratar, por ejemplo, de utilizar el centro. ¿Sale? Vamos a utilizar el centro de la distribución para poder tener un punto de partida, ¿no? En el caso del círculo, que es totalmente perfecto, del círculo azul, sí podemos determinar un centro como tal, ¿no? Pero, y bueno, tal vez incluso en el óvalo podríamos determinar más o menos un centro, ¿no? Pero cuando tenemos una distribución irregular, que normalmente es lo que pasa con las distribuciones de muchas medidas, ¿no? Cuando no podemos hacer estadística paramétrica, no podemos tener un centro geométrico como tal, ¿no? Un punto que sea medio para toda la distribución. Y entonces, ¿qué es lo que se usaba para tratar de obtener un punto medio en figuras no regulares o en figuras irregulares? A ver, eso es de secundaria. ¿Qué se utilizaba? ¿O qué utilizaban ustedes? ¿Qué les enseñaron? ¿Nada? A ver, chicos, les digo que la genética de poblaciones es mucho de creatividad, ¿eh? Mucho lo vamos a ver en libros, pero lo que ustedes desarrollen va a tener que ser muchas veces de creatividad. ¿Qué utilizaban en una figura que no era regular cuando veían cosas de geométrica? ¿Cómo Partirla se en llama? figuras regulares, ¿no? ¿Mandé? Partirla en figuras regulares. Ok, ¿cómo partirías en figuras regulares el gris, la distribución gris, para tener un punto de partida comparable con las figuras regulables? Pues quizá podría como la colita gris, como convertirla en un triángulo y no sé, o sea, como eso, ¿no? O sea, como ir fragmentando. Ajá, ¿y de dónde tomarías el punto entonces? Que fuera representativo de tu población. Ajá, ¿cómo podría ser? ¿Con qué, perdón? Pues podría ser doblándolo. Pero hay cosas más sencillas todavía que eso, ¿no? Eh, Hay lo que se conoce como el centroide, ¿no? Que es lo que más cercano van a tener ustedes. Entonces ustedes van a determinar un centroide en su distribución y ese mismo criterio lo van a utilizar para todas las distribuciones, ¿no? Y a partir de ahí, entonces ya podrán fijar una distancia entre las diferentes poblaciones, ¿sale? Esto que a nuestra, para que, no, para que, para que para nosotros esto sea comprensible, lo hacemos de manera gráfica, ¿no? Para entenderlo. Pero cuando lo hacen numéricamente no es gráfico, ¿no? Eh, a partir de estos ejes imaginarios, ¿no? Que estamos tratando de representar nosotros aquí en nuestro pizarrón virtual, es como obtendríamos las diferencias genéticas o las distancias genéticas, ¿no? No es que sean físicamente, es que son numéricamente y son a partir de un punto de partida que en este caso vamos a decir es el centroide, ¿no? De nuestra distribución. El eje más cercano va a ser nuestro punto de partida para la reconstrucción, por ejemplo, de distancias genéticas. Siempre se va a tomar el punto o los dos puntos más cercanos. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro? Sí. Ok. Entonces regresemos a la otra presentación.
Y ahora sí Pero, reconstruimos pero presentación nada más de tu población. pero de donde hay como mayor similitud genética entre los individuos o algo así. No, no, Sería simplemente como el promedio, sería como un promedio. eh, algo parecido, pero yo no lo mencionaría como un promedio. Bueno, ¿Sale? sería un estadístico. Como un estadístico, como una medida de representativa de tu población. O sea, así como se toma el centroide, puedes tomar, por ejemplo, la orilla, como cuando en vez de utilizar la media, utilizamos la desviación estándar. Podemos tomar la orilla de las distribuciones. A ver, déjeme regresar al pizarrón virtual para mostrárselas. Por ejemplo, dices, no, yo no voy a tomar el centroide. Lo que voy a tomar va a ser la orilla, la orilla más lejana de la distribución, aquí o acá, ¿no? Y aquí pues no importa porque todas están acá, ¿no? ¿Sale? Y nuevamente hacer la comparación. Y si te fijas, en realidad pues, lo que estás haciendo es nada más cambiar la proporción, Ya, sí, sí, ¿de sí. acuerdo? O sea, el chiste es que tú tomes un punto de partida. Por eso yo les digo que ustedes tienen que ser creativos. El centroide es una alternativa. El punto más lejano es otra alternativa, ¿no? Los outliers a veces se utilizan, a veces muy pocas, pero se utilizan. O el punto más lejano de tu distribución, siempre y cuando esté todavía dentro de los parámetros, ¿no? El chiste es que tú tengas un punto que sea comparable para las poblaciones, las diferentes poblaciones, que puede ser arbitrario, sí, puede ser arbitrario, pero finalmente necesitas un punto de partida, si no, no vas a poder realizar las comparaciones. ¿Sale? ¿Sí? Sí, 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 sí. Y podrías usar como el punto más cercano y el punto más lejano y promediarlos, ¿no? También, también, o sea, aquí sí todo es válido, ¿sale? Siempre y cuando utilices el mismo criterio, Ok, ¿vale? dale. Ok. Bien, bueno, todavía no les comparto. Bien, entonces una vez que ya establecieron o ya más o menos entendieron lo que quiere decir las distancias genéticas, entonces sí, digamos que ya sacamos el punto de partida para cada, o el punto de comparación más bien para cada una de nuestras poblaciones, ¿no? Tenemos la población A, B, C y D. Entonces vamos a construir una matriz de distancias a partir de esos puntos que nosotros determinamos, sea arbitrario o no, ¿sale? Van a encontrar un montón de medidas de distancias genéticas. El tratamiento que se les da posteriormente de manera general es este. Se construyen las matrices de distancia y ya la manejas tú para hacer reconstrucciones o tipo PGMA o cualquier otra que se te ocurra, neighbor joining o cualquier otro algoritmo estadístico, ¿no? Bien, como les mencionaba, lo primero que hay que hacer es identificar la distancia más corta. En este particular caso, comenzamos por la distancia más corta y a este método también se le llama distancia por promedio, ¿sale? Entonces, ¿cuál sería la distancia más corta dentro de esta matriz? El uno, ¿no? El 1, ¿sale? Esa va a ser nuestra distancia más corta. ¿Entre quién y quién se comparte esta distancia? Entre B y D. Entre B y D, entre la población B y la población D, ¿sale? Entonces vamos a construir un primer, entre comillas, clado, ¿sale? Entre B y D. Como la distancia es de 1 y nuestro método es por promedio, ¿cuánto debe medir cada una de las ramas? Punto 5. Punto 5. ¿De acuerdo? Tenemos dos opciones. Una distancia de 1, pues 1 entre 2, punto 5. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Queda claro?
¿Qué debemos hacer entonces? Pues a partir de aquí debemos reconstruir la matriz de distancias porque ya tenemos un grupo, ¿vale? B y D a partir de ahora van a ser un grupo. Entonces reconstruimos nuestra matriz y tomamos la distancia que hay entre B y A, aquí, B y A, y la distancia que hay entre D y A, ¿sale? La sumamos y la dividimos entre 2. Y esa va a ser nuestra nueva distancia a partir del grupo BD respecto de A. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó claro? Vas a tomar la distancia de los 2 miembros de tu nuevo grupo para compararla con cada uno de las otras poblaciones que aún no has tocado. ¿Sale? Entonces, si tu grupo está compuesto por B en una rama y D en otra, vas a tener que utilizar la distancia que hay de B respecto de A. ¿Cuál es esa distancia? Aquí en la primera matriz. ¿Cuál es la de cuánto? De 6. ¿Sale? Y la pones aquí. Y vas a tomar la distancia de D respecto de A. ¿Cuál es? 4. Nada más 4 porque es A con D. ¿Sale? Y entonces vas a sumar esas dos distancias, como lo estamos viendo abajo, y como son dos subpoblaciones, o sea, dos distancias respecto de A, la vas a dividir entre 2. ¿Sale? 6 más 4 son 10, entre 2 nos da 5. De esa misma forma lo vas haciendo con todas tus subpoblaciones o con todas las poblaciones que tienes aquí. ¿Sale? Nuevamente, B y D, B primero con C, son 5, aquí lo ponemos, y D con C van a ser 5 también. ¿Sale? Entonces aquí 5 más 5 otra vez 10, entre 2, 5. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Vale, lo mismo para todos, ¿sale? Una vez que ya reconstruiste tu matriz, entonces ahora sí nada más trabajas con la nueva matriz y vuelves a identificar la distancia más corta. ¿Cuál es la distancia más corta? BDAE. BDA E. E4, ¿sale? Y entonces tomamos el 4, ¿sale? Y a partir de ahí reconstruimos. Como vale 4 la distancia, entonces nuestras ramas para dividirlas entre 2 van a tener que tener la misma distancia. E va a valer 2, ¿y cuánto nos falta? Pues 2, ¿no? Pero ya tenemos 0.5 aquí, entonces 0.5 más 1.5 nos da 2. 2 más 2, ¿cuánto nos da? 4. 4. ¿Me puede repetir por qué o sea, por qué se divide entre 2, o por qué vale 0.5, por ejemplo, esa unidad? ¿En cuál? En la primera, en la de BD, el largo de la ramita es de Ajá, 0.5. 0.5, porque la Porque distancia era de 1. esas unidades que aparecen en la matriz, ¿a qué hacen referencia? A la distancia genética que tú ya obtuviste a partir de los puntos que tú quisieras en tus distribuciones genéticas. Ok. ¿Sí? Sí, o sea, pero exactamente, o sea, si simplemente es una distancia genética de uno así sin unidad, de ningún Sí, lo tipo. que les comentaba, que no es una unidad, no hay una unidad porque no hay una magnitud ahí. Son, lo que yo les presenté en la pantalla es una representación gráfica de lo que realmente es algo abstracto.
¿qué te representa una distancia más corta en esta matriz? Pues solo que están más emparentados, ¿no? Exactamente, eso es todo, ¿sale? Mm, Y no, ok. pero no hay una unidad como tal, Ah, ok. pero sí, que lo que tú acabas de decir es lo correcto, que están más emparentados o que tienen una mayor similitud, ¿sale? Eso es lo que te quiere decir que la distancia genética sea más corta entre esos dos. Obviamente, cuando tú hablas de distancias genéticas, siempre vas a tener que hacerlo comparando diferentes poblaciones, ¿sale? Sí, está bien. Ajá. Y además bueno, es muy interesante porque esto mismo, tanto esta forma de reconstrucción como las demás, basadas en distancia, se pueden aplicar perfectamente también en individuos, ¿no? Cuando comparas diferentes secuencias, ¿vale? Es igual, estás, estás hablando de similitudes, entonces es muy fácil que obtengas un número a partir de las diferencias y las similitudes entre secuencias, ¿no? Y entonces puedes reconstruir una matriz tal cual como la estamos viendo aquí. Entonces se aplica también para la reconstrucción. ¿Sale? Sí. Se dividen porque son dos ramas, ¿verdad? Porque nada más son dos ramas. Ajá. Ah, ok, se van dividiendo entonces porque los vamos juntando por pares, digamos, ¿no? Ajá, exactamente. Lo mismo hacemos para... Exactamente esto mismo que hicieron ahorita se vuelve a hacer. Otra vez ya reconstruiste un nuevo grupo y a partir de aquí vas a considerar a B, D y E como una nueva entidad, por llamarlo de alguna manera, para que lo puedas comparar con las otras poblaciones que te quedan libres. Y otra vez lo vuelves a hacer entre dos, ¿sale? Y nuevamente vas haciendo la misma reconstrucción hasta terminar con todos, ¿sale? ¿Sí? ¿Queda claro para todos? Sí. Pero tengo duda respecto a o sea, ya ¿cómo- un poco en esa parte. BD, Ajá, o sea, ya entendí la BD, combinación BD, ajá. pero ya que determinamos que es la siguiente, o sea, como Pues otra vez el con la más distancia más cercano, corta. Ajá. ajá, Tú en la tomas siguiente. la distancia más corta, la divides entre dos y te queda, por ejemplo, como la distancia más corta entre BD respecto de es 4, se divide entre 2. Por tanto, el nodo te va a representar el número 4. Si lo divides entre 2, la distancia de este nodo a la rama terminal tiene que ser 2 y la siguiente rama también tiene que ser 2. Para que sea 2 en el lado izquierdo, como ya tienes una distancia de 0.5 antes representada, tienes que ponerle el complemento. En este caso sería 1.5 para que 0.5 y 1.5 te den 2. ¿Sí? Sí, 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 eso sí. Ok. Era más bien como la suma, pero ya creo que ya Sí, la... es igual. Después vuelves a reconstruir. En el caso de cómo obtuvimos 4 de distancia. No, el 4 sí lo tengo, claro. Ok. Bueno, para la siguiente matriz hicimos exactamente lo mismo. Tomamos ahora en conjunto B, D y E. ¿Sale? Y entonces tienes que tomar de la matriz anterior las distancias que ya estaban establecidas. BD ya tenía una distancia respecto de A. ¿Sale? Ujú. ¿Cuál era esta distancia de BD con A? BD con A, Ajá. 5. 5. Ujú. La ponemos aquí. ¿Sale? Ok. BD con E
tiene una distancia de 7 y se pone aquí. Va. Sí, ya. Perdón, con A. Con A, ¿sale? Porque ya estás hablando de la ente BD. E. Ajá. Entonces, E con A son 7. Y entonces 5 más 7 te da 12 entre 2. Y ya tienes una nueva distancia que es de 6. ¿Sí? Sí, ya me Ok. ya Siempre quedó es claro. tomando las distancias de los grupos que vas formando. ¿Sale? Entonces, ¿les quedó más o menos claro lo que son las distancias genéticas? Sí es más o menos importante, ¿eh? O sea, sí es muy útil en genética de poblaciones y áreas afines. Dime. Eh, Exactamente. Esa es una de las críticas más fuertes y por los cuales este método se desechó en la reconstrucción filogenética. Porque ¿dónde empiezas? Ahí nuevamente, tiene que ser a criterio tuyo. ¿Cuál de los dos unos voy a tomar? Si los dos son la distancia más corta, ¿no? Y por eso también a veces comparamos entonces, entre las distancias genéticas y las distancias geográficas o cualquier otra medida que yo quiera poner ahí para saber desde dónde partir, ¿vale? Pero sí, esa es muy buena pregunta. Lo malo es la respuesta, ¿no? La respuesta es muy mala, pero esa es lo que se hace. Tiene que ser a criterio totalmente tuyo. Y a veces lo que provoca es que lo hagas incluso 2 o 3 veces. A veces los revisores en las revistas muchas veces te piden que lo hagas para cada una de las, o sea, comenzando con cualquiera de las dos distancias para hacerlo 2 veces. O sea, hacerlo con las dos distancias por separado para ver cómo te sale y cuál tiene mayor coherencia biológica. ¿Vale? Sale. ¿Dudas? ¿Otra duda por ahí? ¿O quedó claro? ¿Todo claro? Sí, Ok. Bueno. Pues entonces dejaríamos la clase por hoy hasta aquí. Y ya la siguiente hora sí le entramos a Hardy Painter, ¿no?